Buen día, hermanos. Agradecemos su presencia en esta cápsula de la serie Iglesia Evangelizada y Evangelizadora. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por seguirnos. Ya en la cápsula número 19, ya estamos concluyendo el mes de octubre, mes de las misiones. Y bueno, he titulado esta cápsula Da razón de tu fe. Y para ello, haré lectura del Evangelio de San Marcos en su capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que lo habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos que iban camino hacia el campo. También ellos fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les reprochó su incredulidad y su terquedad, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Palabra del Señor. Y de aquí podemos ver 2 enseñanzas, a mi parecer. Hay muchas, ¿verdad? La palabra de Dios es muy rica y cada uno, desde la inspiración del Espíritu Santo, pues puede ver algo diferente. Pero a mí me llama mucho la atención cómo es necesario tener este encuentro con Jesús, que afianza nuestra fe, que nos capacita nuestra fe para poderlo irlo a anunciar, Eso sucede con Magdalena, eso sucede con los 2 discípulos, ¿verdad? Al tener esta cercanía con Jesús, al tener este encuentro con Jesús, no les queda más que ir a dar esa buena noticia a los demás. Pero también me llama la atención la actitud de los apóstoles, quienes estaban cercanos a Jesús, quienes conocían a Jesús, quienes sabían del poder que Jesús había manifestado, dudan, no creen que Jesús había resucitado. Dudan. Y tiene que ser, por eso hablo de que es necesario este encuentro con Jesús, tiene que ser el mismo Jesús quien se presenta para que ellos puedan estar capacitados para salir ahora sí a dar la buena noticia. Y me llama, por otro lado, pues un poquito la atención el por qué no fue inspirado el escritor sagrado, ¿verdad?, en decir: y cuando recibieron a Jesús y después de que fueron reprendidos por él, salieron gustosos a predicar a todo el mundo la buena noticia. ¿Por qué está ese imperativo de Jesús, ese mandato de Jesús? Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Y seguramente, pues me queda claro que quiere hacer énfasis el escritor sagrado en esta misión que tenemos como iglesia. Ya lo decía el Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. Es la misión esencial, principal de nuestra iglesia. Y nosotros, como formamos parte de esa iglesia, estamos llamados a llevar la buena noticia. Pero ¿qué sucede? Y esta es la segunda situación que observo. Vemos a veces muy lejano el cumplimiento de esta orden, ¿verdad?, este mandato. Lo vemos como algo inalcanzable, como algo lejano, como algo que sucedió hace 2000 años, como algo que no tiene que ver con nosotros, como un mandato que se dejó exclusivamente a los apóstoles. Y no. Y a veces lo vemos así, como cuando vemos, por ejemplo, un anuncio de que se vende un automóvil o una casa y pasamos de largo, ¿verdad? No tomamos ni datos porque nos sentimos que no es para nosotros, ¿verdad? Y no, aquí nos queda claro que esta misión, este mandato de Jesús es a toda su iglesia. Y a veces nos podemos preguntar, a veces por eso sentimos así tan lejano. Yo como padre, ¿cómo voy a ir a evangelizar a otras partes del mundo? Pero nos hemos puesto a reflexionar que el mundo incluye nuestra casa. Y como padres, ¿cómo puedo evangelizar? Pues a la par de dar alimento físico a mis hijos, tengo que procurar el alimento espiritual. Se me ocurre una madre de familia que va a misa temprano, ¿verdad? Llega a casa, hace el desayuno, empieza a servirnos.
ahí puede aprovechar para hablarnos de la homilía que dio el Padre, hablarnos del Evangelio, lo que se le hizo interesante, lo que Dios le comunicó en ese momento, ¿verdad? Lo que sintió, lo que vivió, lo que le recordó. Ahí está evangelizando. Otra forma en que como padres podemos apoyar en este mandato que Jesús nos deja es orando en casa, ¿verdad? Siempre el ejemplo que podemos dar a nuestros hijos. Pero evidentemente primero requiere que uno les enseñe oraciones, que uno les enseñe a rezar, después a orar, que no es más que platicar con Dios, ¿verdad? Contándole historias de santos, también podemos apoyar en la evangelización. Comprándole la Biblia, si son niños pequeños, una Biblia para niños, una Biblia ilustrada, y ponerse a leer con ellos. A la par de que están perfeccionando su lectura, están aprendiendo cosas de Dios, cosas de santos. Otra forma, pues yendo a misa, ¿verdad? ¿Cómo podemos exigir a nuestros hijos que vayan si nosotros no vamos? Y cuando son pequeños, que nos acompañen. O otra forma, incorporándonos al servicio de la iglesia. ¿Qué mayor ejemplo? Ya un padre que se enfoca a la parte catequética, que es catequista, el día de mañana lo va a acompañar su hija, lo va a acompañar su hijo, ¿verdad? Un padre que se congrega en algún grupo de oración, evidentemente va a motivar a sus hijos a que el día de mañana también formen parte de ese grupo. Entonces, como padres podemos hacer algo. Como padres tenemos la misión de evangelizar desde nuestra trinchera, nuestro hogar. Pero tal vez ahorita un estudiante, se me ocurre, me pregunta, ¿y yo cómo puedo evangelizar? Y como estudiante, mira, hay un aspecto muy importante, y por eso titulé así esta cápsula: dar razón de tu fe. Dando razón de tu fe. A veces como estudiantes pues nos enfrentamos a situaciones complejas, ¿verdad? De los mismos compañeros, muchos que no creen, muchos que piensan que ser racional es ser intelectual, y quien cree pues no lo es tanto, no es alguien estudiado, es alguien supersticioso. Y no. A veces tenemos docentes, profesores que empiezan, como decimos, a echar carrilla, ¿verdad? Y empiezan a maltratar a aquellos que tenemos una fe, a través de sus palabras, a través de tratarnos como ignorantes. Y no, nosotros a pesar de ello debemos dar razón de nuestra fe. Evidentemente pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay docentes que pueden considerar, se sienten agredidos, sienten que uno es irrespetuoso cuando uno le manifiesta una idea diferente a la que ellos tienen. Incluso se mofan un poco más, ¿verdad? Pero no está peleada la fe con el intelecto. Y tenemos múltiples ejemplos de científicos, y tú los puedes buscar ahora, es muy fácil, ¿verdad? Escribir ahí científicos creyentes, por ejemplo. Tenemos muchos científicos que han tenido una fe en Dios, han creído en un Dios, han creído en Dios más bien, en el Dios único y verdadero, ¿verdad? Y dije en un Dios porque hay otras denominaciones, no cristianas, pero hay grandes pensadores, hay grandes filósofos, pero también hay grandes científicos que son creyentes, porque la razón no está peleada con la fe. Incluso muchas veces su fe es una fe razonada, permítanme esa expresión, ¿no? Porque la fe pues no tiene que ser algo necesariamente racional, ¿no? Tampoco irracional. Es como un dar por hecho algo, ¿verdad? Que no has visto. Así lo podemos entender. Y bueno, dentro de estos científicos, pues recordemos nada más a Francis Collins, por ejemplo. Él vive todavía. ¿Y quién es él? Pues el descubridor del genoma humano. O hay por ejemplo, un científico argentino, Juan Martín Maldacena, que también vive. Él está muy metido en toda esta cuestión de la física. Él por ahí propuso una teoría de las supercuerdas o teoría M, ¿verdad? Incluso una conjetura lleva su nombre, Maldacena, que se apoya, digamos, o se enfoca a la teoría, a entender o proponer más bien una teoría cuántica para explicar la gravedad. Y ahí habla, por ejemplo, él de 10 dimensiones, ¿verdad? Físicas. Imagínense, a veces no entendemos 3 dimensiones, ¿no?
cómo entender 10 dimensiones físicas y una temporal, una que tiene que ver con el tiempo. Imagínense lo que ellos están, en qué aspectos científicos están involucrados y creen en Dios. O Manuel Carreira, ¿verdad? Manuel Carreira, un sacerdote jesuita, 15 años dirigiendo el Observatorio del Vaticano, 15 años nada más enfocado ahí, pero él daba también clases en universidades de prestigio. La fe no está peleado con la ciencia. El creer no te hace menos intelectual, ¿no? Aquí algo importante, ¿verdad? Hay premios Nobel que han creído. Recuerdo la tercera mujer en el mundo que ganó un premio Nobel, ¿verdad? Gertie Cori, una mujer que no hacía a un lado su fe, aunque ella era judía, ¿verdad? Pero creía en el mismo Dios Padre que nosotros creemos. Francis Collins, Manuel Carreira, pues ya dije que es católico, Francis Collins es cristiano, Juan Martín Maldacena también es cristiano. Entonces no está peleado, no tengas miedo de mostrar tu fe, no tengas miedo de dar razón más bien de tu fe. Yo recuerdo una anécdota, estudiando ya como docente, nos mandan a unos cursos y bueno, contratan a un científico para darnos clases y el científico pues empieza a hablar y el primer día pues entre tantita teoría que nos daba y algunas cuestiones que nos daba de ciencia, empezaba a chascarrillos alusivos a quienes creían, ¿verdad? Y bueno, el primero a lo mejor causó gracia, pero ya después fue tan insistente, tan puntual, que empezó a generar molestia. Al menos a mí me generaba molestia, porque sentía que no estaba siendo respetuoso de muchos que estábamos ahí, que sí creemos en un Dios, que sí creemos en Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pasó el primer día, el segundo día empieza igual y ya íbamos como medio día. Iban a ser 5 días de curso y dije, no. Yo volteaba a ver, sabía que había 2 compañeros muy acercados a la iglesia católica y yo esperaba que uno de ellos manifestara. Fueron muy prudentes. Y bueno, yo también fui prudente, pero sí di razón de mi fe. Y recuerdo que empecé comentando que pues se respetaba lo que él pensaba, se entendía lo que él pensaba, pero que no habíamos tenido las mismas vivencias, la misma historia, la misma formación, y entonces evidentemente no podíamos pensar igual. Y que, pues en mi caso, yo sí pensaba, sí creía en la existencia de un Dios. Sí pensaba que un universo había sido creado por Dios, porque se necesitaba a veces más fe en creer que de nada surja algo, cuando la ciencia nos dice que la energía, la materia y la energía no se crean y se destruyen, únicamente se transforman, a que hubiese un creador que está fuera de todo ese sistema y que pudiera crear algo a partir de nada. Estamos en las mismas condiciones. A veces se requiere más fe, creer en lo que la misma ciencia no reconoce, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo argumenté y fui aterrizando en el sentido de que un buen científico busca la verdad. No descarta de inmediato lo que no se confina a su paradigma, lo que se contrapone a sus ideas y ya lo rechaza, ¿no? Un buen científico empieza a intentar buscar explicación. ¿Cómo es posible que muchos, qué experiencia tienen ellos? ¿Por qué las descarto? ¿Porque no he tenido la misma vivencia? No, como científico debe abrirse. Y en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, yo entiendo que hacer que un joven actúe así ante un docente, pues sería muy complicado, porque siempre piensa uno en las represalias, ¿no? Siempre piensa uno también en la prudencia. Y bueno, cuando hay represalias, pues uno valora, ¿no?, la fe que uno tiene, porque uno dice, pues yo no actuaría así con alguien que piensa diferente. Mi fe me ha enseñado que debo amarlo, que debo ser respetuoso. Al menos eso, en eso me ayuda mi fe, ¿no? Entonces, como joven, da razón de tu fe. No tengas miedo a manifestarte en las redes sociales, en qué crees. No tengas miedo de mostrar tu amor a la Virgen María, tu amor a Dios, tu amor a Jesús. No tengas miedo de manifestar
que todas las mañanas oras al Espíritu Santo. No, da razón de tu fe. Como profesionista, por ejemplo en mi caso como docente, nos han hecho creer que la educación laica tiene que ser entendida con dejar fuera a Dios. Y qué mentira más grande. La laicidad no tiene que ver con dejar fuera a Dios, eso es ateísmo, esa es otra expresión, ¿verdad? La laicidad tiene que ver en que tú y yo podamos coexistir, que yo respete el que tú no creas y que tú respetes el que yo creo, que yo respete el que tú creas en algo diferente a lo que yo creo y que tú respetes en lo diferente en lo que yo creo. Entonces, no tiene que ver con dejar afuera a Dios, con que no tenemos que hablar de Dios, con que no tenemos que manifestar nuestra fe. No, ese es un engaño muy grande. Ser laico significa que podamos convivir, no importa si eres musulmán, no importa si practicas el budismo o eres cristiano o no crees absolutamente nada, que podamos ser respetuosos, tú y yo, que no nos tratemos como que nosotros tenemos la verdad o tú tienes la verdad. Eso tiene que ver laicidad. Y en ese sentido no debe haber duda en que en cualquier espacio podemos dar razón de nuestra fe. Y a veces, fíjense cómo puede ser tan influyente. Yo he observado que yo tengo amigos de todo tipo, toda denominación, incluso aquellos que no creen en absolutamente nada. Y eso ayuda mucho porque en ese diálogo, pues uno puede tener la oportunidad de dar razón de nuestra fe. Hay ateos que son casi cristianos, no se han dado cuenta. Ellos hacen cosas por la sociedad, hacen cosas por los otros que uno diría, es cristiano, pero solo les falta conocer y amar a Cristo. Híjole, gran problema, ¿no? Pero ya tienen un comportamiento, ¿verdad? Ellos atienden las obras de misericordia, dan de comer al hambriento, dan de beber al sediento, visitan al que está preso, visten al desnudo, se preocupan por la gente, se preocupan por la naturaleza, viven en una condición de dar amor, de ser buenos vecinos, de ser buenas personas. Pero les falta conocer, ¿verdad? Son ateos. Y ahí tenemos que dar razón de nuestra fe para que también a ellos en algún momento Dios pueda ir a su encuentro, así como fue con estos discípulos incrédulos, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Solo recordemos Romanos 10:14. Pero ¿cómo invocan en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán hablar de Él si no hay quien se los anuncie? Y ahí estamos tú y yo para anunciar, dando razón de nuestra fe a un Jesús vivo. Esa es la misión principal de nuestra iglesia. Ese es el imperativo, el mandato que Jesús nos ha dejado. Ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva. Que no seamos, hermano, que no seamos omisos a este mandato. Dios te bendiga. Te abrazo en Cristo.